Hola, ¿qué tal amigos? Soy Dark y hoy os traigo el segundo capítulo del tutorial del Blender, la versión 2.92. Ya sabéis, un tutorial a mi modo. Saludos a Sena con tu vieja. Ya sabéis, podéis visitarle en Sena Gameplays y darle caña. Le decís que vais de mi parte y le metéis caña ahí a los vídeos, que sé que le hace ilusión. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Voy a enseñaros, tampoco todo, porque yo no lo sé todo, pero vamos. De mis conocimientos, os voy a enseñar. A ver, quito esto. Voy a activar el addon. Ahí. Vale. Pues os voy a enseñar dos ventanas del Blender. Que va a ser el Outliner y el Properties. Bien. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que cualquier aplicación informática es una representación de datos, de distintos datos. La aplicación decide cómo guardar los datos y qué datos guardar. Y nos da la opción de manejar los datos de distintas maneras. Bueno, pues esos datos, en este caso es 3D, pues son objetos, cámaras, ese tipo de cosas. Cosas que necesitas para hacer representaciones, para hacer objetos, para hacer un montón de cosas. Bien, pues el Blender nos da una ventana, que en este caso es la de Outliner, que es donde nos salen todos los objetos que tienen, bueno, que tiene el Blender en su memoria. Que son, claro, los objetos de escenas, los objetos de layer, bueno, un montón de objetos, tiene un montón de datos, ¿de acuerdo? Entonces él nos los da con esta ventana. Es un listado, es el listado de Outliner, como podéis ver. Yo lo llamo browser, pero bueno. Y tiene distintas opciones. Tampoco es que tenga muchas opciones. Bueno, aquí aparecen, por ejemplo, los objetos de la escena, como podéis ver. El cubo, la luz, la cámara. Y nos permite, en este caso, seleccionarlo todo. Ha creado una colección, podemos crear varias colecciones. Dándole aquí, nueva colección. Podemos colocar donde queramos las colecciones. Podemos mover los objetos de una colección a otra. Vamos, todo esto referente a la escena. ¿Vale? Los datos de la escena. También podemos hacerlo desde aquí, crear una nueva colección. Como podéis ver, podemos crear una aquí para luces, otra para cámaras y otra para objetos. Bueno, aquí tenemos las opciones de visibilidad para poder copiar, pegar. También podemos realizar acciones sobre estos objetos. Por ejemplo, podemos borrarlo. Vale, vamos a crearlo otra vez. Más que nada para que... Ahí, este. Para que haya algo de datos aquí, para poder trastear. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí en estas ventanas, en el Outliner, podemos decirle que nos muestre determinados tipos de ficheros. O sea, de datos, de información. En este caso, podemos decir que nos muestre las escenas. Y ahora nos muestra el listado con todos los datos referentes a una escena en concreto, la que tengamos aquí seleccionada. Y aquí, bueno, solo tengo una, pero vamos, no pasa nada, podemos crear otra. Escena 2. Y nos sale la escena 2. Como veis, aparecen todas las escenas. Con todos los datos y todas las características de la escena. Claro, aquí no aparecen, aunque nos permite hacer cosas sobre ellas. No aparecen porque aparecen en la de abajo. Es que son dos ventanas que deben, bueno, deben ir. Pueden ir separadas, pero se complementa la una a la otra, ¿de acuerdo? También podemos ver, por ejemplo, la vista clásica, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el video sequencer. Aquí no tengo ninguna secuencia de vídeo, pero aparecería en la secuencia de vídeo. Podemos ver, por ejemplo, los ficheros del Blender. Yo creo que no son los ficheros del Blender, lo llaman ficheros, pero yo creo que son los metadatos. ¿Vale? Los datos de la cámara, los datos de las colecciones, imágenes, luces, datos del mundo. Bueno, pues esto, incluso las plantillas, los workspace, están aquí, como podéis ver, y seguramente nos permite borrarla, copiarla, duplicarla, cambiarle el nombre, pues un montón de cosas. Bien, este tipo de cosas ya depende de vosotros, que las uséis o no las uséis. Yo muchas de ellas no las uso porque son datos que también están duplicados.
O sea, yo esta información la obtengo en modo más simple en otras ventanas. Y mucha de esta información tampoco la uso. Yo sé que está, sé que la tiene ahí, sé que puedo acceder a ella a través de esta ventana u otras ventanas, pero no la uso. Lo mismo alguien que utilice el Blender en más profundidad, seguramente esas ventanas sí las usa. Vale. Luego tenemos el Data API, que esto no sé exactamente qué es lo que es. Número de objetos. No sé exactamente qué es esto. Y luego tenemos este que tampoco sé lo que es. No sé exactamente qué es. Son las imágenes y los pinceles, vamos, los brushes. No sé exactamente para qué son. Ya os digo que hay muchas de estas cosas. El Blender es muy complejo y muy completo. Y hay muchas cosas que no he necesitado usarlas para hacer lo poco que yo sé hacer en Blender. Pero bueno, que sepáis que están por aquí. Esta, por ejemplo, es muy útil, la de las escenas. Esta sí la he usado. O esta. Esta bueno, la usaremos si llegamos a ver que estoy con ello ahora. Llevo un mes tocando el editor de vídeo del Blender. Es básico, pero bueno, funciona y es gratuito. Pues se pueden hacer cosas con él, ¿vale? Se pueden trastear con él. Esto más adelante, si continúo con el manual, ya lo explicaré más adelante para que podáis hacer vuestros cortos y meter efectos, escenas y demás. Pero vamos, de momento, esto. Vale, hay una parte. A ver, cada uno de estos listados admite un tipo de filtros. Con estos filtros activamos opciones para filtrar, ¿de acuerdo? Aquí no están los filtros se activan. Entonces, imaginemos, por ejemplo, aquí tengo la colección, vamos a activar la opción de poder, por ejemplo, desactivar en el viewport o en el render, o poder seleccionar, ¿vale? Este se va a ver muy, muy claro. Tenemos este objeto, como veis, se puede seleccionar, puedo moverlo, un objeto normal, que es este cubo. Este cubo, evidentemente, cuando tú le picas, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, bueno, sí, el cubo, claro, tiene sus propiedades, ¿vale? Tiene su material y demás. Igual que absolutamente todo. Aquí accedemos a todo. Este es el de escenas, ¿de acuerdo? No es el que te viene por defecto. El que te viene por defecto es el View por Layer. El, el View Layer. Bueno, pues en el View Layer exactamente igual. Aquí tenemos filtros que pueden aplicarse. Entonces vamos a activar este. Entonces, imaginemos que tenemos una serie de objetos y este no lo queremos seleccionar. No queremos que se pueda seleccionar. Entonces le picamos aquí y automáticamente este objeto no se puede seleccionar. Como podéis ver, selecciono todo, pero este objeto en concreto no se puede seleccionar. Igual que si queremos no verlo, lo podemos ocultar y así no se ve. Y activarlo. Es un modo rápido de, sin tener que seleccionar un objeto, te vas aquí a la lista y dices, a ver, por ejemplo, este sol, pues no lo quiero ni ver ni seleccionar. O directamente toda la colección. Podemos coger toda la colección y decir que la colección no sea seleccionable o que no se vea. O directamente desactivarla completamente. A partir de aquí, incluso borrar. Yo puedo coger esa colección, botón derecho, y borrarla. Nos permite también cambiar los colores de los iconcitos para tenerlo todo más ordenado, organizado y demás. Así que vamos a borrarla. Bueno, vale, si eso es una... A ver, control Z. Si eso es una historia, vamos a ver, el Blender, cuando tú le das a borrar, esto borra la colección, o sea, borra solamente la carpeta, pero no el contenido. El contenido te lo deja fuera. Para borrar el contenido, hay que darle a borrar con escala, por así decirlo. Y entonces así sí nos borra el contenido y la carpeta en sí. Y básicamente el outliner es esto, no tiene más. Ahora vamos a una parte que es muy importante en el Blender, que es la ventana de propiedades. Bien, la ventana de propiedades tiene, en diferencia del resto de ventanas que tienen los menús, los botones arriba, los tienen en un lado. Y aquí tenemos distintos tipos de botones. Tenemos
el de herramientas, que es igual que el que aparece aquí arriba. Esto, según la herramienta que tengamos, nos cambia. Luego tenemos de entorno, que serían, no tiene menú, pero bueno, que serían estos blanquitos que hay debajo. Tenemos del mundo, que es el rojito. Luego tenemos las propiedades del objeto, que serían todos estos y estos dos. Bueno, sí, todos estos. ¿De acuerdo? Sería el naranja este y los azules. Y luego tenemos el materiales y texturas o imágenes, que serían estos dos, que son los browsers. ¿Vale? Estos son las imágenes y estos son las texturas. De esto hablaremos más adelante. Del tema de los materiales y las texturas hablaremos más adelante. Bien, entonces, en este menú se sincroniza y podemos decirle nosotros cómo queremos sincronizarlo. Para ver la sincronización lo tenemos aquí, las opciones de sincronización. Entonces, al pulsar nosotros una tecla, o sea, en un objeto, a ver, espera porque me parece a mí que eso es. Al presionar en un objeto, dependiendo del tipo de objeto, nos aparecen unas características distintas. Hay muchas que son en común, pero hay otras que son especiales. Y aparte de eso, nos suele aparecer una pestaña nueva con las propiedades específicas de ese objeto. Como veis, por ejemplo, este tiene unas propiedades, la luz tiene otras propiedades y no sé si tenemos alguno más. Pues no, solo tenemos dos luces y un cubo. Bueno, si tuviéramos, por ejemplo, un esqueleto, vamos a crear un esqueleto, una armadura. Imagen, ¿dónde está armadura? De acuerdo. Pues esta armadura, ya os explicaré también cómo funciona el tema de la armadura. Como veis, nos aparecen dos nuevas propiedades, dos botoncitos. Uno propio para para la armadura en sí y otro para el tema de objetos. Pero como digo, ya os explicaré esto más adelante. De momento que sepáis que aquí están la configuración de las herramientas, la configuración del entorno. Tenemos, por ejemplo, las propiedades del render. ¿Vale? Aquí tenemos un montón de propiedades. Echarlas un vistazo, que si queremos sombras, que si queremos niebla, la oclusión ambiental, un montón de cosas a la hora de hacer los render que añadirá tipo filtro y el tipo de render que queremos para las escenas. El tipo de render, como está aquí, en el F12 o el control F12. Y aquí decidimos nosotros el tipo de motor que queremos que renderice la escena. Cada uno tiene sus características, su precisión, su velocidad. Eso ya es cuestión de ir haciendo render y ir probando uno u otro. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, las propiedades de salida. Aquí definiremos el tamaño del fichero, o sea, el tamaño, la resolución de las imágenes o vídeos de salida. Definiremos, por ejemplo, si mi memoria no falla, sí, cómo lo guardo, en qué formato lo guardo, ese tipo de cosas. Luego tenemos, por ejemplo, propiedades del viewport, ¿vale? El cómo representa algunos datos como las luces, algunos efectos, si están activos o no están activos. No lo he tocado mucho, por eso no profundizo más, porque tampoco hay cosas que he hecho y hay otras cosas que me han venido un poco grandes. He hecho un poco por encima y el resto no lo he tocado. Vosotros, si le dais más caña, seguramente todo esto ya lo habréis tocado. Vale, propiedades de la escena. Aquí hay una parte que a mí me es muy importante, bueno, lo de la gravedad, ¿vale? Podemos definir que la escena tenga gravedad o no tenga gravedad. Las unidades, esto es bastante útil. Podemos definirle que en lugar de trabajar en metros, pueda trabajar en centímetros o en milímetros. ¿Vale? Le decimos, a ver, estos datos no es que trabaje él, a él le da igual, él trabaja en una escala. Esto lo único que hace es cambiarnos dónde nos pone el punto y cómo nombra él a esa escala. Simplemente, si le decimos que es de precisión 3, pues serán milímetros. Pero milímetros se lo decimos nosotros. O sea, a él le da igual que sean milímetros. Él sabe que tiene que poner en el tercer decimal el punto. Y él lo que hace es eso. Aquí lo pondríamos.
Y lo va a llamar, pues, chorizo o morcilla o lo que le digamos. No, no es así, ¿vale? Está medido, está puesto, pero para él le da igual. O sea, esto es para ayudarnos a nosotros. Pero viene muy bien el establecer una escala para trabajar con las medidas más aproximadas a lo que queremos hacer. Vale, pues nada, datos de la escena, ¿vale? ¿Cuál es la cámara de la escena? Si queremos una imagen de fondo o un clip, ese tipo de cosas. Propiedades del mundo, que tampoco hay mucho más que explicar. Pues lo único que pone es lo del fondo y demás. Vale, aquí entramos en la chicha de la cosa. Según el objeto que tengamos, aquí tenemos las propiedades comunes del objeto. ¿De acuerdo? Aquí. Object Properties. Podemos establecer relaciones, si está en una colección o no. ¿Vale? La visibilidad, si queremos que nos muestre, por ejemplo, este objeto, podemos decirle, por ejemplo, que nos muestre el eje. No sé si lo veis. Así se ve mejor. No sé si lo veis, que podemos decirle que muestre o no. Si tenemos un grupo de objetos, esto, espérate porque lo he hecho un par de veces solo, y no sé yo si funciona o no funciona. Creo que con la tecla Control o la Alt, vale. Con la tecla Alternate, no sé si lo veis, podemos establecer de los objetos seleccionados las propiedades. Si queremos que muestre el nombre, por ejemplo, podemos decirle que muestre las mallas, ¿cómo decirlo? Sí, es que es la malla, es el cableado, es la malla. O sea, tenemos... A ver, le quitamos para que lo veáis. Esto es muy útil también, ¿vale? Esto sí se usa. Vamos, yo lo uso bastante. Tenemos los objetos. No sé si veis que el objeto no tiene las líneas. No se ven las líneas del objeto. Si yo establezco que se vean los cables, pues se muestran las líneas del objeto. Claro, aquí estamos en un cubo simple, pero imaginaros una cara donde están todas las líneas. Podemos decirle que no se vea, o si queremos ver exactamente, que ya veréis para qué es útil más adelante en edición, que se vean las caras. Vale, vamos a ponerlo en semitransparente para que se vea por dentro un poquito. Bueno, pues eso, podemos decirle que marque sombras, que genere sombras. Podemos definir un montón de cosas, ponerle el color, etc, etc. Bueno, pues ya lo vais viendo un poco, ¿vale? La visibilidad, si queremos ver, se vea en el viewport, si se ve en el render o no en el render, ese tipo de cosas. También podemos definir ese tipo de datos, estos los podemos definir aquí, ¿de acuerdo? La visibilidad, datos de la visibilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues en tema de... También podemos modificar las posiciones aquí. Esto se puede hacer desde varios sitios, o bien directamente desde aquí, o desde aquí, o ya lo veremos más adelante. Nos da también la opción, el propio el viewport 3D, el propio viewport 3D, nos da la opción aquí de poder mover estos datos, que como veis cambian en los dos sitios. Vale, ¿qué más? Estos son globales para el objeto, pero estos son modificadores. Aquí tenemos, por ejemplo, un modificador. Aquí podemos añadir modificadores. Podemos, por ejemplo, bueno, hay algunos que son, por ejemplo, imagínate que queremos fusionar esto. Claro que hay algunos que hay que representarlos, pero para que os hagáis una idea, tenemos estos dos objetos. Aquí está esto así, vamos a quitar esto. Esto es, si quiero recordar, era la N. O si alguien quiere saberlo, era la N. Está por aquí en la vista. La N, ¿lo veis? La N. Vale. Entonces, tenemos estos dos. Queremos hacer un boolean donde este se junte con este. Sean uno. Entonces añadimos un modificador, un boolean, donde podemos hacer la unión. Seleccionamos el 2. ¿De acuerdo? Y tenemos que aplicar, muy importante, ¿vale? Los modificadores se pueden agrupar. De manera que podemos... hay modificadores, por ejemplo, que añaden caras.
o añaden suavidad. Bueno, pues esos modificadores podemos tenerlos activos e irlos retocando para conseguir el objetivo que queremos. Y luego al final es cuando se aplican los modificadores. Entonces aquí, por ejemplo, eh, tenemos los objetos completamente separados, no he hecho nada con ellos y los hace a tiempo real. Lo colocamos como queremos, como nos gusta, y cuando ya está aplicado, cogemos y decimos aplicar. Y entonces nos ha generado el objeto duplicado, como veis. Nos ha debido quitar, seguramente, no sé si lo veis, la esquina interior y nos ha generado todas las de superficie. Este es el boolean, el clásico boolean. También podemos hacerle que lo quite. O sea, podemos coger, por ejemplo, añadir otro boolean. Pero bueno, ese es el boolean. Hay muchísimos modificadores que esto os recomiendo que los vayáis probando según vayáis usándolos. Según vayáis necesitándolos, vais usándolo, ¿vale? El mirror, por ejemplo, se usa mucho. El decimate se usa mucho. El boolean se usa mucho. ¿Vale? El decimate lo que hace es añadir... hay cómo decirlo. Genera puntos para hacer una curva entre varias líneas. Por ejemplo, el mirror genera una copia espejo. El multiresolution añade resolución. A ver, este sí se puede aplicar, mira. El multiresolution. Vale, le ponemos así. Ahí. Bueno, pues cada uno de estos tiene evidentemente, sus configuraciones. ¿No lo veis? Le he añadido caras. Podemos seguir añadiendo caras. Cuanta más caras le metamos, evidentemente, más consumirá, más recursos consumirá. Entonces, si esto no lo queremos porque no nos gusta, le quitamos el modificador y ya está. Vale, el modificador. Bueno, ya hablaremos de modificadores. No me voy a extender tampoco mucho con los modificadores. Simplemente que sepáis que están aquí, que se pueden añadir, quitar, lo que queráis. Vale, luego tenemos partículas. Podemos añadir partículas. Las partículas en Blender son distintos, son un poco peculiares. Entonces aquí podemos coger y añadir una partícula. Le podemos cambiar el nombre. No las he usado mucho, las he usado dos veces, ¿eh? Tampoco puedo decir mucho. Entonces aquí tenemos para modificar, pues eso, la velocidad, las físicas de las partículas. Y aquí había un modo, un segundo, porque creo recordar que había un sitio donde le podíamos decir... Bueno, tampoco me voy a extender mucho más. Vale, aquí podemos añadir partículas y configurar las partículas, ¿vale? Si son emisoras o no y demás. No me voy a extender, ya me extenderé más adelante. En el momento que sepáis que aquí hay partículas. Bien. A ver, físicas. Aquí podemos crear físicas. Podemos añadir físicas a un objeto de manera que le queremos, por ejemplo, ondas, por ejemplo, o queremos una superficie, distintas físicas, ¿vale? Con sus lógicas. Por ejemplo, el de mallas. Lo que pasa es que, claro, si no tiene vértices suficientes, no va a poderles crear, ¿vale? Pero bueno, aquí podríamos decir la fuerza, la altura, el número de ciclos. Podemos incluso animarlas de manera que parezca un mar. Un montón de cosas. Las partículas se hacen aquí en este botoncito. De momento vamos a quitar esta. Fuera. Bien. Y ahora sí, los limitadores, los constraints. También podemos coger y añadir limitadores a un objeto. Podemos, por ejemplo, asociar un objeto a otro, de manera que cuando muevas uno, el otro se mueva, o decirle que se mueva solamente en su altura, de manera que podemos modificar un objeto y que le siga en altura a otro, ese tipo de cosas. Esto se usa más que nada también para huesos, ya lo veremos más adelante, a la hora de asociar los huesos para que giren. Por ejemplo, podemos hacer una puerta de manera que se pueda mover la puerta a un ángulo determinado en una rotación, por ejemplo en rotación Z, que gire solamente 90 grados. Eso se hace con un constraint. ¿Mm?
Y no tiene más. Estos son limitadores que se añaden a los objetos para realizar tareas. Vale, entonces tenemos por una parte, resumiendo, la configuración de entorno, que son los blancos, la configuración del mundo, que es la naranjita. Luego tenemos las globales de objeto, que es la naranjita, bueno, la naranjita, vamos, la rosa, la naranjita oscuro, y las azules. En las azules añadimos limitadores, efectos y objetos. Luego tenemos otros dos más, que son el de materiales, ¿vale? La biblioteca de materiales está aquí. Bueno, aquí es uno de los sitios donde se accede a la librería de materiales. Aquí podemos crear un material. Vamos a crear, por ejemplo, para que lo veáis así uno rápido. Este material básico, le cambiamos el nombre, mat, cubo, por ejemplo. Y le vamos a cambiar el color base. Y le ponemos el color base en rojo. A ver si me deja. ¿Lo veis? Como está asociado, lo hemos cambiado. También podemos añadirle una imagen si queremos. O sea, aquí creamos bruces, ¿vale? El bruce es... sí, es una imagen, un color, es un mapa. Es un mapa. No solamente pueden ser imágenes, también pueden ser generados por el propio Blender o cualquier otro programa, o un color, ese tipo de cosas. Entonces aquí podríamos añadir una imagen, ¿vale? Y esta imagen aplicarla aquí. ¿Cómo la aplicaríamos? Muy bien, aquí, este es un modo, ¿vale? De trabajar, ya lo veremos más adelante. Este es el modo simple de trabajar con los materiales. Entonces le daríamos aquí, le decimos que es un tipo imagen, imagen texture, y aquí añadiríamos la imagen. O le decimos que es un tipo texture, un brush, ¿dónde está? Estoy ya medio ciego. Mm, mm, mm. Sí, una imagen texture, sería ahí. Sería aquí. Y entonces aquí tendríamos estas. Claro, es que aquí como no hemos creado ninguna, como aquí no hemos creado ninguna, pues la máquina no tiene. Pero vamos, si nosotros le damos aquí, aquí nos saldría, ¿de acuerdo? Las que tienen. O bien cargamos una. Pero al crear una me parece que nos la crea también aquí. ¿Vale? O sea, se pueden crear en dos sitios. Lo suyo es crearla aquí. Pero el Blender entiende que si tú le das aquí a crear una, a abrir una o a crear una nueva, es una nueva y nos aparecerá aquí creada. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Vale, pues creo que básicamente esto es todo, porque esto creo que también lo he comentado, ¿no? El tipo de refresco, cuando nosotros seleccionamos un objeto, si queremos que todas estas ventanas nos las refresque siempre, nunca o de modo automático. Esto ya lo que queráis. Esto ya, si queréis, por ejemplo, estar trabajando sobre un objeto que no esté seleccionado, le podéis no refrescar nunca y lo seleccionáis con búsqueda. Entonces podéis en la búsqueda seleccionar un objeto, tener trabajando un objeto aquí y seleccionado otro distinto. Pero vamos, bueno, pues básicamente creo que eso es todo para el segundo tutorial, que yo creo que está bastante bien. En el siguiente tutorial nos meteremos ya con la chicha, con el 3D Browser. Y nos queda uno más, que sería este, que lo voy a dejar para más adelante, que este es el animador. Cuando toquemos tema de animación, entonces ya explicaré esta ventana, que además esta ventana tiene su marco, vamos, su... ¡Ay! Me saldrá. Su marco de trabajo, vamos. Tiene su marco de trabajo. Bueno, pues creo que esto es todo. Disculpadme que me están por aquí haciendo señas. Creo que eso es todo. El segundo vídeo yo creo que ha estado bien. Espero que no haya sido muy largo.
y espero que os haya gustado. Así que hasta el próximo. Chao, chao.